Eskerrik asko zuei egoteagatik oraindik hemen, hain berandu izan da, eta jabetzen gea berandu dela eta saiatuko gea laburtzen alik eta gehien aldez aurretik pentsatuta geneukan interbentzioa, ez? Bueno, gaur Resindex orkestuko dugu, eta hortako nik usteet behintzat azpimarratu behar dugula bat Resindexen arrazoiak, zergatik egiten da Resindex. Gero Resindexek helburuak, zemotako helburuak bilatzen ditugu programa hau egiten. Hirugarrenik metodologiak azalduko ditugu, nola garatu dugu proiektu hau. Resindex eredu bera, zergatik azken finean sortu dugu eredu berri bat, eta hori nolabait azaldu behar da. Eta horren barnean azkenik ere azalduko dugu Resindex Euskadi 2013, zera da lehenengo esperientzia praktikoa, zer nolako emaitzak eman ditu. Hori da gutxi gora bera, lauron artean saiatuko geran egiten, labur, eta hasieratik hasita, segurazki, Resindex ereduaren beharra, hori justifikatu behar bada egun, Europan berrikuntza sozialak duen testu inguruan topatu egiten dugu. Bi adibide besterik ez. One of the recommendations of the document Empowering People Driving Change, Social Innovation in the European Union, 2011, that Agnes Huber has presented this morning, is clear and is the need for measurement. That means clear, again, that we need new indicators to measure social innovation. That means that in Europe, at the moment, we haven't an agreement about which kind of indicators are able to consider social innovation as a phenomenon that could be measured. In the same way, the Guide of Social Innovation 2013, that has been presented this morning as well by Elizabeth de Letter, includes among these recommendations and conclusions the necessity to set up better measurement structures. So, en definitiva, parece que es necesario, que no lo decimos nosotros, ni lo dice Innovas, ni es una cuestión del País Vasco, sino que es un reto europeo, medir la innovación social, primero. Segundo, demostrar que sus resultados son tangibles. Se puede tangibilizar la innovación social, se puede tangibilizar todo, pero la innovación social también. Insisto, que los resultados son tangibles, que contribuyen a la cohesión social, a la competitividad y a la sostenibilidad, y también a generar un sistema de indicadores específicos que nos ayude a todos a la toma de decisiones. Y especialmente al policymaker, a los políticos que Sergio lo dijo antes y yo tomo la mano que él me tendió. Creo que es muy necesario y muy interesante que desde la política haya un feedback riguroso, científico, serio, que ayude a determinar cuáles son las prioridades. Bien, para llevar a cabo esta tarea necesitamos entonces, por una parte, investigación y, por tanto, el desarrollo de un modelo conceptual. Esto es necesario. Sin investigación no hay modelos. En segundo lugar, lo que necesitamos es un modelo que sea escalable, es decir, que podamos replicarlo en otras regiones, en otras zonas geográficas. Y, por último, desde nuestra perspectiva compartida con Innovas, lo que también necesitamos es una mirada, un enfoque que incluya miradas muy distintas. Quiero decir aquí, para que se entienda esta última, lo que en mi opinión es una necesidad, la idea de la multidisciplinaridad, que en el caso de Sinergia, que hemos trabajado en el modelo Resindex, sociólogos, economistas, ingenieros, matemáticas y politólogas, por lo menos. Y que además, y esto también lo quiero enfatizar, hemos trabajado con gente fundamentalmente joven, personas jóvenes, aquí hay dos representantes de esa generación, y que sí también lo quiero decir, que
dejemos de trabajar para los jóvenes y trabajemos con los jóvenes. Es decir, incorporemos a nuestras organizaciones a gente joven. Aquí todavía hay muy poca gente joven y yo creo que este es un reto, este es un problema que no es fácil de solucionar, hay que guiarla, pero es absolutamente fructífero. Nosotros hemos aprendido seguro mucho más de ellas y de más personas que han trabajado y trabajan con nosotros que ellos y ellas de nosotros. Bien, entonces, el resultado de todo este trabajo, en colaboración con Innovas, una colaboración también fructífera, hay que entenderse y lo hemos conseguido y hay que cambiar impresiones, es lo que hoy vamos a presentar. Por una parte, ResIndex, que es el Regional Social Innovation Index, que es un modelo propio para medir la innovación social, y por otra parte, ResIndex Euskadi 2013, que es la primera aplicación específica del modelo que se ha desarrollado ya y cuyos resultados también presentaremos.